Gracias a Dios que nosotros estamos aquí. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículos 1 hasta el 11. Y ahí nuestra enseñanza de hoy. El Señor nos dice, no temas, habla, porque yo estoy contigo. Amén. No temas, habla, yo estoy contigo. Hechos capítulo 18, versículos 1 hasta el 11. Lo tienen aquí en la pantalla, tienen allí en sus boletines. El tema de hoy dice así la palabra de Dios. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. No temas, ¿verdad? Habla, yo estoy contigo, nos dice el Señor. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en otras partes también, pero en esta ciudad todavía hay mucho pueblo de Dios que el Señor quiere alcanzar por medio de nosotros. Durante este mes hemos estado hablando de la importancia de que nosotros seamos los testigos que Dios quiere que seamos. Que seamos testigos compartiendo la palabra de Dios. Y compartimos la palabra de Dios no solo hablando, la compartimos haciendo actos, hablándoles, mostrándoles a las personas sin palabras, con nuestros hechos, el amor de Dios. Amén. Y eso es bien importante, eso abre puertas para que podamos hablar. Pero el Señor también quiere que seamos testigos, el Señor quiere también que hablemos. Ahora el pasaje diciendo, después de estas cosas, después de esto, después de qué cosas, Pablo está en Corinto. Después de haber estado en Tesalónica, después de haber estado en Berea y en Atenas. ¿Haciendo qué? Hablando y enseñando acerca de Jesucristo. Esa era la tarea de Pablo. Eso era lo que él hacía. En estos 3 lugares se encontró con oposición, pero también hubo personas interesadas en escuchar más del Evangelio y creyeron en el Señor. El pasaje dice claramente que Pablo se basaba en las Escrituras. Pablo no andaba contándoles historias, cuentos, tradiciones de hombres. Pablo se basaba en la palabra de Dios. En Tesalónica estuvo 3 días discutiendo en la sinagoga de los judíos, donde muchas personas creyeron, entre otras algunas mujeres prominentes. Siempre las mujeres, ¿verdad? Siempre van al frente. Los hombres somos los líderes, pero las mujeres siempre están dándonos pauta, ¿verdad? En cuanto a lo que significa servir al Señor. Pero gracias a Dios por todos los hombres que están aquí, que son muchos. Eso no es lo típico en una iglesia, pero gracias a Dios por eso. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que se va a oponer al mensaje de la palabra de Dios. Así que dentro de aquel grupo, unos judíos alborotaron a la gente y los quisieron apresar. Y es allí donde estos impíos hacen esta declaración gloriosa. Dice, estos que trastornan al mundo también han llegado aquí. Dicen eso de usted cuando llega a un lugar. No por lo hablachento, lo alborotado, lo fiestero, lo alegre que es. Que eso puede ser parte de. Pero por el hecho de que con su vida usted mueve aquel lugar, cambia completamente aquel lugar. Alguien decía con mucha razón que los cristianos del primer siglo trastornaron al mundo. Pero los cristianos del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo. Estamos siguiendo muchas veces los parámetros, las costumbres y las culturas que nos dicta este mundo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero estos cristianos trastornaron al mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De allí Pablo y Silas van a Berea, ¿verdad? Por eso nuestra escuela se llama Berean, o Berean, o Berean.
la escuela donde ya vamos a ver por qué, una de las razones, ¿verdad? Cuando escucharon la palabra, los de Berea, dice el escritor de Hechos, nuestro amado doctor, el doctor Lucas, el médico Lucas, él dice que estos de Berea eran más nobles, de mejores sentimientos, tenían más interés, tenían más pasión, tenían más ganas. ¿Por qué? Porque escuchaban las escrituras, ¿verdad? Se memorizaban los versículos que aparecían en el boletín, ¿verdad? Escuchaban las escrituras, después revisaban, ¿verdad?, la grabación del mensaje, después estudiaban los versículos que se habían enseñado y entonces revisaban para ver si era verdad lo que el pastor había dicho. Los de Berea eran más nobles, los de Berea eran más nobles porque no se creían cuentos chinos, ¿verdad? A lo mejor en la China dicen cuentos americanos, pero está bien, para nosotros chinos. El asunto es que ellos examinaban después las escrituras. ¿Cuánto examina usted las escrituras después que sale del templo? ¿O todo lo que le dicen cree que es verdad? Por eso hay tanta gente enseñando cosas tan extrañas y lucrándose de la palabra de Dios. Porque también la palabra enseña que hay quienes tienen, pudiéramos decir, comezón, piquiña, cosas en el oído para escuchar cosas bonitas. ¿A cuánto nos gusta que nos digan cosas bonitas? ¿Ah? Nunca me digan que el mensaje estuvo bonito. Le voy a decir, no me interesa que esté bonito, me interesa que esté poderoso, que sea la palabra de Dios que transforme vidas. Y no es por mí, es por el Señor, Él es el que hace la obra. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a escudriñar las escrituras, a estudiarlas, para confirmar lo que Dios está diciéndonos a nosotros. Muchas personas andan enseñando cosas extrañas, ¿verdad? Como dice la canción, Andrés, andan diciendo por ahí. Andan diciendo por ahí, andan diciendo cosas extrañas, pero cuando usted va a la palabra de Dios se da cuenta que eso no es lo que la palabra de Dios. Pero nos gusta escuchar cosas bonitas a veces. Oh, sí, vas a ser próspero, si pones en tu mente, ¿cómo dicen ellos? Si proyectas en tu mente una casa en la isla, ¿verdad? Y oras y traes una ofrenda de tanto, ¿verdad? Entonces Dios te lo va a dar. Mentira. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dios no te promete eso. La palabra de Dios dice, si te esfuerzas y trabajas duro, y das, y repartes, y bendices, y eres fiel a Dios, y eres obediente a Dios, Dios te va a dar lo que Él quiera darte, y te va a dar a ti un corazón alegre para disfrutarlo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Verdad? Y gloria a Dios por los millonarios, y por los que tienen mucho dinero, y por los que apoyan la obra de Dios, y apoyan a los misioneros, y bendicen. Pero gloria a Dios por los hermanos que no son millonarios y que también tienen un corazón dispuesto a dar, porque Dios multiplica aquello. Amén. Es bien importante, hermanos, que entendamos eso. Entonces necesitamos examinar las escrituras para saber si es verdad lo que se nos está enseñando. Muchos les gusta escuchar mensajes en la radio y piensan que yo soy celoso y que no quiero que escuchen a otros pastores. No, el asunto es que muchas veces no discernimos y vienen a hacerme unas preguntas extrañas, que evidentemente no es porque han estudiado la palabra, es porque han escuchado programas de radio de gente que está diciendo cosas que no tienen sentido, porque no están en la palabra de Dios. Tienen mucho sentido para nuestros oídos y nos encantan aquellas cosas, ¿verdad? Pero lo sencillo, lo básico, lo elemental, muchas veces no lo hacemos. Los de Tesalónica, donde Pablo está ahora, ¿verdad? No se contentaron, o ya Pablo fue a Berea, ¿verdad? A Berea. Los de Tesalónica, entonces no contentos con lo que habían hecho en su ciudad, fueron también allá para alborotar a las personas en contra de Pablo y del Evangelio. Recordemos que Pablo y Silas eran solo los instrumentos de Dios. Entendemos eso, ¿verdad? No nos rechazan a nosotros. Rechazan la palabra de Dios. No nos desprecian a nosotros, desprecian la palabra de Dios. Nosotros los latinos que tenemos como parte de nuestra cultura el que tomamos las cosas muy personales, ¿verdad? ¿Sí o no? Tomamos las cosas personales. Dicen algo y eso lo dijo por mí, ¿verdad? ¿Y qué tendré? ¿Qué será lo que pasa? Rosado. Recuerden, a pocos hombres les queda bien el rosado. El asunto es que lo tomamos personal y entonces decimos, ¿qué me querrá decir? No te quiso decir nada, nada más dijo
que a pocos hombres les queda bien el rosado. Y yo creo que a mí me queda. Entonces, no lo tomo personal. ¿Se da cuenta? Es importante, hermanos, que aprendamos aquello. Ahora, el asunto es, mis amados, que no es contra nosotros, es contra la palabra de Dios. No es contra nosotros que se levantan. Entonces a Pablo le fue anunciado que estaban planificando, ¿verdad?, lincharlo. A donde quiera que iba, él siempre averiguaba dónde estaba la cárcel, no dónde estaba el hotel, dónde era la cárcel, porque seguro que iba a parar allá. Ahora el asunto es entonces, van a Atenas, donde de nuevo se fue a la sinagoga a predicar. Hablaba también por donde iba, a donde quiera que él iba, al supermercado, a la tienda, a la estación de gasolina, a todos los lugares donde iba, ¿verdad? Pablo hablaba. No estamos hablando del Pablo de la Biblia, es un misionero. Pero me están entendiendo, ¿verdad? Me estoy explicando. A donde quiera que él iba, iba anunciando la palabra de Dios. Se dio cuenta que esta ciudad de Atenas estaba infestada de ídolos. Hasta había un ídolo que decía al Dios no conocido. Por si acaso se nos escapa un Dios, vamos a hacer una estatua para el Dios no conocido. Y dice la palabra que el corazón de Pablo estaba dolido, herido, sentido, atribulado, angustiado por aquella ciudad perdida. Es lo que sentimos nosotros cuando vamos a algunos lugares. Algunos van a Las Vegas y se gozan, ¿verdad? Ay, cómo les encanta ir a Las Vegas. Sufrimos cuando vemos tanta perdición en estas ciudades. O nos gozamos al ver cómo los demás gozan y pecan y nosotros, ay, si yo estuviera allá, ¿verdad? Ahora, mis amados, Pablo sufrió por eso. Los griegos, famosos por querer más conocimiento y sobre todo de cosas nuevas, quisieron escuchar a Pablo porque dijeron, este está predicando un Dios nuevo. Queremos saber de ese Dios nuevo. Ellos querían conocimiento. Pero Pablo les presenta el mensaje sencillo de salvación. Que dice también la palabra que para algunos es locura, ¿verdad? Para otros que se salvan es poder de Dios, para algunos es locura. Y esto es lo que está pasando. Pablo les presenta el mensaje a los griegos y ahora cuando dice el primer versículo que leímos allí en el capítulo 18, dice, después de esto, ¿después de qué? Después de todo eso, después de haberle anunciado el evangelio a todas estas personas, después que lo han perseguido en estas 3 ciudades, ahora Pablo está en Corinto, después de haberse sacudido la ropa, ¿verdad? Y haber dicho, ya les prediqué el mensaje, ya les enseñé, ustedes lo rechazaron, ya es problema de ustedes. Ustedes van a ser responsables delante de Dios. Ya yo no tengo más, ya no puedo hacer más con ustedes. Y entonces Pablo se encuentra ahí en Corinto. Y es aquí donde el Señor le muestra la necesidad de seguir predicando en la ciudad. Después de haber corrido tanto, de tantos lugares, después que lo persiguen de todos estos lugares, Pablo llega a Corinto y quizás Pablo estaba traumatizado, ¿verdad? Diciendo, wow, ¿para dónde me van a ir ahora? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Me van a perseguir otra vez? Y quizás es allí cuando el Señor en visión le dice, Pablo, tranquilo, no temas, sigue hablando, yo estoy contigo. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la palabra que Pablo se quedó en Corinto 1 año y medio. Quizás era un récord para él. Se quedó ese tiempo allí porque el Señor se lo dijo. Estando en Corinto, precisamente, Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Y entonces, ahora Pablo tiene ayuda. Y ahora Pablo se puede dedicar de lleno a la predicación. ¿Se dan cuenta? Ese era el deseo de Pablo. Ese era lo que él quería hacer. Pero él tenía que trabajar. Porque la palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma, ¿verdad? El que no trabaja y que no coma. Entonces Pablo trabajaba haciendo tiendas y se encuentra allí con este par de amigos, Aquila y Priscila, y entonces hacen tiendas juntos, pero es allí cuando llegan Silas y Timoteo de Macedonia y entonces se dedican al trabajo de apoyar a Pablo y Pablo puede dedicarse por entero a la predicación. Pero los judíos lo rechazan de nuevo, rechazan al evangelio. Y Pablo se sacude, y es aquí cuando él les dice, yo entonces ahora voy a predicarle a los gentiles. Y gloria a Dios por eso. Porque ahí nos damos cuenta de que a nosotros llegó el evangelio por medio de este llamado de Pablo. Mis amados hermanos, qué grande la vida de Pablo. Qué grande la vida de una persona que se dedica a servirle a Dios. Qué grande lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas a quienes le creen a Dios. Y a quienes Dios usa para anunciar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ustedes no van a ver eso en las noticias. Van a ver que son grandes los que hacen
cualquier cantidad de locuras, los que alcanzan cualquier cantidad de cosas sin sentido, los que tienen mucho poder, mucho dinero. Pero hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? ¿Qué aprendemos nosotros de esta experiencia, de estas experiencias de Pablo, de todo lo que pasa en estas ciudades? Por las últimas 3 semanas hemos estado hablando, ya les dije, de la necesidad que tenemos de ser testigos. Vamos a añadir otras enseñanzas hoy de este pasaje que son clave para que seamos los testigos que Dios quiere que seamos. Primero, hermanos, quiero resaltar la importancia de los equipos de trabajo. La importancia de trabajar juntos, la importancia de trabajar unidos. Fíjense que Pablo estaba siempre predicando, pero él lo hacía en los tiempos libres. Aunque cuando estaba haciendo tiendas, me imagino que si alguien le pasaba por un lado lo llamaba, ¿verdad? Mi abuelita, cuando yo la conocí tenía 75 años. O sea, cuando yo tengo noción de ella, ¿verdad? La conocí antes. Y se murió de 75 años. Abuelita, ¿cuántos años tiene? 75, mijo. De ahí no salió más nunca, ¿verdad? Pero el asunto está en que cuando alguien llegaba a nuestra casa, ya estaba solo en la casa en las mañanas, alguien llegaba a tocar las puertas, ¿verdad?, para hablarle de la palabra de Dios. Muchas veces rechazamos a las personas que vienen porque sabemos que tenemos la verdad. Pero ella no lo rechazaba, sino le decía, joven, esa era su palabra favorita, joven, ¿cómo no? Pero venga, pase, siéntese. Ella cerraba la puerta, se sentaba con ellos a hablarle. Me parece muy interesante lo que usted me dice, pero yo le voy a decir lo que Dios dice en su palabra. ¿Conoce usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y por ahí se iba, ¿verdad? Como ella tenía la llave, no se podían ir. Hasta que ella terminaba de contarles lo que ella quería contarles. Hermanos, no hay excusa para no hablarle a nadie del Señor. 75 años sola en su casa y la gente venía y ya les hablaba la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Pero es importante, son importantes los equipos de trabajo. Qué bueno es cuando nosotros podemos encontrarnos con una Aquila y una Priscila y podemos trabajar juntos y podemos juntos hacer un equipo para hacer trabajos para la obra del Señor, en la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí se unen para trabajar juntos. Pero también cuando llegan los compañeros de Pablo, entonces él se dedica de lleno a la predicación. Fíjense que nos dice que todos los sábados, algunos son llamados a dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio. Algunos somos llamados a eso. Otros deben hacerlo en sus rutinas diarias. Cuando Pablo estaba sin Silas y Timoteo, dice que los sábados él iba a predicar a aquel lugar y durante la semana estaba haciendo tiendas de campaña, estaba haciendo su oficio. Pero luego nos dice que se dedicó exclusivamente a la predicación. Si Dios nos llama a dedicarnos a la predicación, gloria a Dios. Respóndele a Dios, créale a Dios. Dios va a suplir para sus necesidades, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a usar. ¿Verdad? Antes que llegaran Pablo y Silas, que llegaran Silas y Timoteo, Pablo hacía eso. Hermanos, también aprendemos aquí en este pasaje, como en todo lo que la palabra de Dios enseña, que nuestro mensaje central, nuestro mensaje debe estar basado en las Escrituras. No hay otro mensaje. Y el mensaje central de las Escrituras es Jesucristo. No hay otro Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Nuestro mensaje es Jesucristo. Nuestro mensaje central es la persona de Jesús basándonos en las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que nació en un pesebre, que vivió una vida santa, perfecta, que luego fue juzgado injustamente, fue llevado a juicio, fue condenado, murió en la cruz, fue sepultado porque murió en la cruz, porque murió de veras. Fue sepultado, al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, venció a la muerte para siempre. Jesucristo ascendió a los cielos, donde sus discípulos lo vieron ascender y ahora está vivo, está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos. Eso es el Evangelio, eso es lo que la palabra de Dios dice. No podemos añadirle ni quitarle nada. A veces personas quieren ponerle cosas para que suenen bonitas, ¿verdad? Recuerdo cuando el movimiento de los hippies, allá en los 60 fue, ¿verdad? Yo no había nacido, bueno, no importa. Pero el asunto es, ¿cuántos fueron hippies? ¿Cuántos de ustedes fueron hippies? Ninguno. Yo sé que algunos son, todavía les queda, ¿verdad? Un hippie renovado, transformado, ¿verdad? Todavía se las florecitas y a veces me hacen así, ay, pastor.
¿verdad? Pero el asunto es, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Woodstock? ¿Se acuerdan allá en Nueva York? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de esos? Algunos se hacen los checos, ¿verdad? Algunos no, yo no sé nada de eso. Pero el asunto que estoy diciendo es que en esa época, ¿verdad? Era bonito y amor y paz y algunos decían Jesús, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, como a ellos les gustan tanto las florecitas, ya no los vamos a bautizar con agua, los vamos a bautizar con pétalos de rosa. Y ay, qué lindo, ¿verdad? Pasaban y eran bautizados con pétalos de rosa. ¿Verdad? Y añadimos cosas así que suenan bonitas y que suenan cool y que suenan chévere y todo lo demás, pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Se da cuenta? Algunas cosas son grotescas, ¿verdad? Algunas cosas son horribles, de las que inventan. Cosas bien feas sobre la persona de Jesucristo. Pero el asunto es, mis amados hermanos, que debemos predicar el mensaje de la palabra de Dios, centrado en lo que Dios dice en su palabra, las Escrituras. Lo que Pablo resume en lo que les acabo de decir. Otra cosa importante que debemos entender y asimilar y creer y vivir. Siempre que prediquemos va a haber oposición. Algunos me dicen, no, yo no le hablo porque es que me va a rechazar. ¡Háblale! Porque a lo mejor no te rechaza, lo más seguro es que te rechace. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que va a haber oposición, al Señor lo crucificaron. A nosotros quizás nos cierran una puerta, nos tiran una puerta, nos tiran un tratado, nos dicen no me hables. Pero la palabra de Dios dice que debemos hablar, siempre va a haber oposición. Pero déjenme decirles algo, también van a haber personas que van a creer y van a ser salvos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? ¿Cuántos vendedores de profesión hay aquí? Hay algunos vendedores de profesión, ¿ok? Hay algunos vendedores de profesión, ¿verdad? Se nos enseña, no, ustedes no venden, no, sí vendemos, ¿verdad? Sí vendemos. Y si quieren usar la figura, la expresión, nosotros vendemos, ¿verdad? El Evangelio también, somos vendedores, utilizamos principios que son de la palabra de Dios, buenos principios. No todos los vendedores son malos, todos los que están aquí son buenos, porque ofrecen un servicio, ofrecen un producto que va a servirles, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, cuando nosotros estamos siendo entrenados, yo he vendido de todo, ¿verdad? En la vida he vendido muchas cosas. El asunto es que cuando usted es vendedor, usted sabe que algunas personas le van a decir que no, y usted debe dejar las puertas abiertas porque más adelante esa persona va a necesitar aquel servicio. De igual manera, mucho más importante que una venta de algún producto es que usted presente el mensaje de salvación a todos aquellos a quienes usted pueda. Y esas personas quizás le van a rechazar, pero si en algún momento esa persona, usted ha dejado la puerta abierta, aquella persona necesita, usted puede volver a esa persona. Y esa semilla, que es el Evangelio, que fue sembrada, va a germinar en algún momento. Hay algunas plantas, algunas semillas que se tardan años para nacer. Pero cuando nacen, producen un árbol frondoso, hermoso y dura años, árboles centenarios. Hay semillitas que usted siembra, el otro día nacen, ¿verdad? Y ya se mueren a la semana o quizás antes. Tengo un bambú en mi casa, siempre quería tener un bambú, pero cada vez que iba a comprarlo eran carísimos. Como yo tengo un rescate de plantas en mi casa, ¿sabía eso? Pasé cerca de mi casa, vi a alguien que había botado un bambú seco, estaba ya muerto, y lo agarré y lo llevé para mi casa. Comenzó a echar retoñitos. Bueno, ya tengo un bambú hermoso. Unos troncos de bambú comenzaron a nacer y un día yo fui y vi que habían 2 de este tamaño. Y se habían tardado mucho tiempo. Al siguiente día fui y estaban así. Al siguiente día fui y estaba el doble de tamaño. ¿Qué estoy diciendo? Que a veces aquellos árboles, aquellas semillas que se tardan en germinar, son las que más crecen después y son las que producen mucho fruto. No se frustre, siempre va a haber oposición, pero siempre van a haber también personas que van a conocer al Señor y que van a ser salvos, y gloria a Dios por eso. Siempre que predique, siempre va a haber oposición. También entendemos aquí, mis amados hermanos, que el primer paso de obediencia de una persona que ha conocido al Señor, que desea ser discípulo de Jesucristo, es el bautismo. Dice allí que esta persona conoció al Señor con toda su familia y fueron bautizados. El primer paso es el bautismo. No hay ninguna razón válida para ser bautizado, para no ser bautizado si alguien acepta a Jesucristo. Hay varios hermanos que hoy van a ser bautizados. ¿Quiénes son? Levanten sus manos allí rapidito, ¿verdad?
dieron cuenta de quiénes son, hay varios, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. El primer paso de obediencia después de aceptar a Jesucristo es ser bautizado. Es un acto de obediencia al Señor, es un testimonio público de que estoy muerto en Cristo, de que soy sepultado, de que resucito a nueva vida para la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando conocemos a Jesucristo, cuando conocemos a Cristo, cuando nos convertimos en sus discípulos, queremos obedecerlo. Queremos obedecerlo y el primer paso de obediencia es el bautismo. La única condición para ser bautizado es aceptarlo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Así que en estos versos encontramos tres verdades fundamentales, tres cosas clave. Primero, hay una palabra de ánimo de parte de Dios. No temas. ¿Se han dado cuenta que en la Biblia cada vez que Dios aparece, eso es lo primero que Dios nos dice? No temas, no tengas temor. Cuando los ángeles le anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, ¿qué le dijeron a los pastores? Allá asustados, ¿dice? ¿Qué le dijeron? No temas. Cuando Gabriel le anunció a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios, María se asustó y ¿qué le dijo el ángel? No temas. Parece que somos seres temerosos, ¿verdad? Parece que tenemos mucho temor. Tenemos mucho temor. Ahora, cada vez que Dios aparece en nuestras vidas, cada vez que Dios se manifiesta en nuestras vidas, de alguna manera, siempre nos dice, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué necesitamos saber y recordar esto? Porque siempre, cuando estamos en los caminos de Dios, cuando intentamos hablar del Señor, cuando queremos vivir una vida recta delante de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando ustedes conocieron al Señor Jesucristo? O si usted conoce al Señor, o lo conoció hace poco, o si usted tiene deseos de conocer al Señor, usted va a llegar a su trabajo quizás y le va a decir a la gente, ¿saben una cosa? Ahora soy un discípulo de Jesucristo, y todo el mundo en el trabajo, ¡yeah! Todo el mundo lo va a aplaudir, ¿verdad? Solo si trabaja en una iglesia, ¿verdad? Cuando tenemos reunión de staff aquí que decimos 10 personas, 5 personas, 1 persona aceptó al Señor y todo el mundo, ¡yeah! ¡Gloria a Dios! Pero si usted hace en su trabajo esa declaración, ¿qué le van a decir? Algunos se van a bajar los lentes y le van a... ¿Qué? ¿Qué dice? Te lavaron el cerebro. ¿Qué dijiste? La gente no va a celebrar aquello. Eso es parte de la oposición. No lo van a celebrar, ¿saben por qué? Porque no conocen al Señor. Porque necesitan conocerlo. Necesitan saber que hay un Dios que los ama. Y a través de ustedes, ellos pueden conocer al Señor. Quizás está pensando, entonces yo no voy a hacer eso. Bueno, haga lo que usted cree que el Señor le está diciendo que haga. Si usted hace eso, le aseguro que van a haber personas que se van a oponer inmediatamente. Pero le aseguro también que después, allá en el lonche, o en una hora por allá que esté tranquilo, le van a decir, mira, explícame un poquito eso, ¿qué significa eso? Se lo garantizo que también va a haber personas que van a tener interés en escucharle. Hermanos, hay una palabra de ánimo de parte de Dios para nosotros en esta mañana. No temas, no temas, no temas, no tengas temor. Si tú le eres fiel a Dios, Dios que es fiel va a cumplir sus promesas en tu vida. No temas. Hay una orden también de parte de Dios. Habla. No te quedes callado, habla. Dile a las personas del amor de Dios. Dile a las personas las cosas que están bien y las cosas que están mal. Enseña la palabra de Dios. ¿Qué debemos hablar? Solo lo que dicen las Escrituras. ¿Qué debemos enseñar? Solo lo que la palabra de Dios nos enseña. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor del mundo, que Él es el único que puede salvar. Que Él es el único que puede perdonar pecados y dar vida eterna. El único camino hacia Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie más. Ese es el mensaje que hay que predicar, que es poderoso, que cambia las vidas, que transforma. La palabra de Dios. Mis ideas, mis opiniones pueden ser importantes, pero en realidad solamente la palabra de Dios puede cambiar las vidas. Solamente la palabra de Dios puede traer vidas. Hay una orden allí de parte de Dios. Después que nos da una palabra de ánimo, una palabra de aliento. No temas, no temas. Habla. Y luego tiene una promesa preciosa para nosotros. Nos dice, estoy contigo. Estoy contigo.
Qué tremendo es para un hijo cuando su padre está a su lado, cuando tiene retos, pero mira a su padre que está al lado, puede enfrentarlos. En una escuela elemental en Denver, donde aún vivíamos allí, una escuelita que quedaba cerca de nuestra casa, el nombre de Efraín Silva todavía está allí en uno de los récords, ¿verdad? La cosa más insignificante, o más sencilla, o más pequeña. Y es que Efraín tenía que alcanzar, o tenía que lanzar un objeto, no era una pelota, tampoco era un disco de eso, era una cosa que les ponían a lanzarla, ¿no? Y entonces yo le había prometido a él que yo iba a estar allí con él. Y por alguna razón se me hizo tarde, entonces tienen 3 oportunidades como en los Juegos Olímpicos, de lanzarlo 3 veces, ¿no? Parece que Efraín lo había lanzado 2 veces, lo lanzó la primera vez y no me vio, y lo lanzó la segunda vez y no me vio, y la cosa le cayó allí, cuando ya yo estaba allí, ¿no? Pero él no se había dado cuenta, entonces yo le dije, Efra, y él volteó y me vio. Agarró aquella cosa y la lanzó, que todavía está su nombre allí, como un récord. 3º o 4º grado, no recuerdo ahora. Hace algunos años fuimos y todavía está allí. Imagino que cuando tumben el edificio lo quitarán, ¿no? Pero allí está el nombre, ¿verdad? Es que cuando nosotros tenemos la promesa de que alguien que es nuestro héroe, que es la persona a quien seguimos, en quien creemos, quien nos protege, quien está con nosotros, está allí, nosotros podemos hacer cosas que ni nos imaginamos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Estoy contigo. Tenemos la promesa de Dios de que pase lo que pase, Él está con nosotros. Esto no es un antídoto contra las cosas malas, ¿verdad? Algunos se ponen cadenas, algunos se ponen pepitas, otros se ponen otras cosas para que los espíritus malos, los espíritus inmundos, la mala suerte, la pava, cualquier cosa, ¿verdad? Para que no lleguen a su vida. Y nos reímos, pero es la verdad. Es la verdad. En mi país hay muchas madres o padres que le ponen a sus niños unas cuentitas allí para que no les caiga encima no sé qué cosa, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, lo que en realidad significa que la presencia de Dios esté con nosotros no es un antídoto contra las cosas malas, no es superstición, sino la seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas, Él está en control y Él es Dios. Y ayer le dice a Pablo, Pablo, no temas, habla, estoy contigo. Va a haber oposición, pero no te preocupes, yo tengo pueblo en esta ciudad. Gente va a conocerme a través de ti. Mis hermanos, al final de cuentas, el saber que Dios está en nuestras vidas, al final de cuentas estamos seguros de que Él va a cumplir con su propósito en nuestras vidas. Y aun cuando suframos rechazos, aun cuando suframos necesidades por el Evangelio, tenemos una vida eterna asegurada con y a través de Él en el cielo de Dios. No importa si el cielo está aquí, si está allá. Algunos se preocupan que no, porque el cielo va a ser la tierra redimida. Está bien, donde sea, Dios va a tener control. No va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber miseria, no va a haber más violaciones, no va a haber más nada malo. Porque Dios va a ser el Señor. Y vamos a vivir así por la eternidad. ¿No es eso acaso lo que el mundo persigue? ¿No es eso acaso lo que el hombre quiere? Eso es lo que Dios promete en su palabra. Pero el hombre no quiere creer el mensaje sencillo del Evangelio de Dios. Mis amados hermanos, no temas. No temas. El Señor está contigo, es su promesa. No temas, habla. El Señor te da una palabra de aliento en esta mañana. No tengas temor. Estás pensando en la posibilidad de conocer al Señor, de entregarle tu vida al Señor. No temas. No temas. Hazlo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No temas, háblalo, confiésalo, cree en Jesucristo. Haz una decisión en esta mañana de conocer al Señor, de entregarle tu vida a Él. Y Él te dice, estoy contigo. No temas, habla, estoy contigo. Oramos, por favor.